Ya chicos, entonces empezamos con lo que vendría a ser regiones superficiales de la cara. Para iniciar en sí con el tema, vamos a ver acá primero lo que vendría a ser el macizo facial, ¿verdad? Tenemos dos líneas, son las líneas vía auriculares, una línea vía auricular superior y una línea vía auricular inferior. Estas dos líneas lo que van a hacer es dividirme mi macizo facial en tres partes, ¿no? Un macizo facial superior o encefálico, ¿por qué? Porque va a contener al encéfalo. Un macizo facial medio o sensorial, porque lo que va a contener es al órgano de la visión. Acá encontramos las cavidades orbitarias, la cavidad nasal para que contenga en sí el órgano del olfato. Y acá se da el inicio de las vías respiratorias mediante lo que vendrían a ser las fosas nasales. Y la parte del macizo facial inferior o digestivo que contiene en sí el órgano del gusto, ¿no? Y es en sí el inicio de la vía digestiva. ¿Ya? Entonces tenemos tres macizos. Ahora sí, para poder estudiar en sí lo que vendría a ser regiones superficiales, lo vamos a dividir en lo que son músculos superficiales de la cara y músculos de la cara. ¿Ya? En el caso de músculos occipitales de la cara, vamos a tener un grupo que se llama en sí los músculos epicranianos. ¿Ya? Que ese es uno nada más, que vendría a ser este musculito de acá, el músculo occipito frontal. ¿Por qué su nombre? Porque si se dan cuenta, es un músculo que va a tener dos partes, ¿verdad? Una parte que es occipital, que es la parte posterior, y una parte frontal, que es la parte anterior. Ustedes están viendo que ambas partes están unidas mediante una fascia. ¿Y esta fascia cómo se llamaría? La fascia epicraniana. ¿Ya? Entonces empezamos con la primera parte, que es la parte occipital. Vamos a ver que tiene una inserción por detrás en lo que vendría a ser el POE, o sea, tu protuberancia occipital externa. También se va a insertar en lo que es la línea nucal superior y en el tejido celular subcutáneo de la piel cabelluda. ¿Ya? Y por delante vemos que se está insertando ¿dónde? En el borde posterior de esta fascia, ¿verdad? De la fascia epicraniana. Vemos por delante que acá en la parte frontal se inserta por detrás en el borde anterior de lo que es la fascia epicraniana y por delante se va a insertar en el celular subcutáneo de la frente y en la región superciliar también. A este músculo lo va a inervar el facial, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Justamente su parte frontal se va a encargar de hacer arrugas transversales, ¿ya? Acuérdense, el músculo occipito frontal, exactamente la parte frontal, se encarga de hacer arrugas transversales. Ya. Luego vamos a hablar de lo que vendría a ser plano de disección de esta parte, de esta región, de lo que es el cuero cabelludo. Vemos que primero vamos a encontrar lo que es la piel, ¿verdad? Y debajo de esta piel vamos a encontrar lo que es el tejido celular subcutáneo. Si se dan cuenta, lo pintaron de rojito. ¿Por qué? Porque es una, por así decirlo, una región muy vascularizada, ¿ya? Vamos a encontrar bastantes vasos formando plexos a este nivel. Abajo de esto va a estar la fascia, ¿no? La fascia epicraniana, y todo esto conforma lo que es el cuero cabelludo. Luego vamos a ver debajo de esta fascia epicraniana lo que es el tejido celular laxo superficial, luego el periósteo y el hueso, finalmente. Ahora, vamos con la siguiente parte que eran músculos de la cara. Acuérdense que son 5 grupos, ¿ya? Que conforman los músculos de la cara. Empezando con este de acá, el primer grupo que se llama periorbitarios y palpebrales, ¿ya? Ese es el primer grupo. Que lo van a conformar dos músculos. El primero es el músculo orbicular de los párpados. Este músculo orbicular de los párpados va a tener 3 fascículos. Acuérdense, 3 fascículos. El fascículo orbital, ¿ya? Orbital que va a rodear en sí todo el ojo, ¿no? Fascículo orbital, que se va a insertar ¿dónde? En el hueso frontal, en su parte nasal, en la apófisis frontal del maxilar, ligamentos palpebrales, mediales, también en la región superciliar y en el tejido celular subcutáneo de esa zona. Luego tenemos lo que es el fascículo palpebral, ¿verdad? Que se va a insertar de igual forma en el hueso frontal, en su parte nasal, en la apófisis frontal del maxilar, ligamento palpebral medial y en la región superciliar y tejido celular subcutáneo de esa zona. Luego vamos a ver lo que vendría a ser el fascículo lacrimopalpebral, que bueno, no lo ven acá porque está justamente en el hueso lacrimal. Y también se inserta en lo que es el ligamento palpebral medial. Justamente este fascículo lacrimopalpebral se va a encargar de que desciendan tus lágrimas, ¿no? Esto lo usas cuando estás triste, así, ya, ese se encarga de descender las lágrimas, ¿ok? Y en sí, en conjunto, el orbicular de los párpados se va a encargar de abrir y cerrar tus ojos, pues, ¿no? Abre y cierra tus ojos. Es el esfínter de los párpados, porque abre y cierra.
Bueno, estos están inervados en sí por el facial. ¿Ya, chicos? El facial. Acuérdense que en el caso de la parte superior está inervado por el nervio temporal y en el caso de la parte inferior está inervado por el cigomático. Seguimos con el siguiente músculo, seguimos en el grupo de los periorbitarios y palpebrales. Este vendría a ser el músculo superciliar, ¿verdad? Este de acá, el de verde. Vemos que se va a insertar en sí por delante de ¿qué? Del hueso frontal, ¿verdad? Y va a estar por detrás de lo que vendría a ser el orbicular de los párpados, ¿no? También se inserta en lo que es el extremo medial del arco superciliar y en la piel regional y tejido celular subcutáneo de esa zona. Este musculito de acá se va a encargar de hacer arrugas verticales. Acuérdense que el otro, el que les mencioné de aquí, se encargaba de hacer arrugas, pero transversales, ¿ya? Este es transversales y el superciliar es verticales. Ahora, ¿quién va a inervar a este músculo superciliar? El nervio temporal, que es un ramo terminal del facial. Seguimos con el segundo grupo, que es el grupo de los músculos nasales, ¿ya? Este lo va a conformar 4 músculos. Empezamos con el primero, que es el piramidal, ¿verdad? Este piramidal se va a insertar en lo que es la cara anterior de los huesos nasales y en el tejido celular subcutáneo y piel de la región interciliar. ¿De qué se va a encargar este músculo? Va a llevar hacia abajo la región de esta piel interciliar, ¿ya? ¿Y quién lo va a inervar? El nervio cigomático, que es un ramo terminal del facial. Seguimos con el que está abajito, que se llama músculo transverso de la nariz. Este se va a insertar en lo que es el dorso de la nariz y en la piel del surco nasogeniano. Se va a encargar de ¿qué? De reducir la abertura anterior de las fosas nasales. ¿Y quién lo inerva? El nervio cigomático, ¿no? Ramo terminal del facial. Seguimos acá. El número 3 vendría a ser el dilatador de la ventana nasal. Este se va a insertar en lo que es el hueso maxilar, en el borde inferior de la nariz y en el borde inferior de lo que es la abertura nasal. Bueno, como su mismo nombre lo dice, lo que va a hacer es dilatar la ventana nasal, o sea, como que lo va a abrir, ¿ya? Y quien lo inerva es el nervio cigomático, ¿ya? Ramo terminal del facial. Y acá me confundí, me olvidé de cambiarlo. El 4 vendría a ser el músculo mirtiforme, ¿ya? Acá lo tachan. Músculo mirtiforme. Este músculo mirtiforme se va a insertar en lo que es la fosita incisiva medial y en la fosita mirtiforme. Ya cuando estudiamos cráneo, acá habíamos visto acá que habían fositas, ¿verdad? También se inserta en lo que es el subtabique. ¿De qué se va a encargar el músculo mirtiforme? Se encarga de reducir la abertura anterior de las fosas nasales. Entonces, acuérdense, el dilatador de la ventana nasal, ¿qué hace? Abre, ¿verdad? Y el mirtiforme lo que hace es reduce, cierra la abertura anterior de las fosas nasales. ¿Quién lo inerva? El cigomático. Rama terminal del facial. ¿Ya? Y así terminamos con los grupos de los músculos nasales, que son 4. Seguimos con este de acá, que son el grupo de los suborbitarios o de la región geniana. Este grupo de acá se va a dividir en 2 capas, ¿ya? Tenemos la primera capa, la cual contiene a 6 músculos. Tenemos primero lo que es el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, ¿ya? Acá se van a acordar de la función porque prácticamente es el nombre, ¿no? Este de acá lo que hace es tener una inserción proximal en lo que es la apófisis frontal del maxilar, ¿ya? Y distalmente va a llegar a lo que es el fascículo labial a nivel del labio superior y el fascículo nasal a nivel de la piel del ala de la nariz. ¿Ya? ¿Quién va a inervar a este musculito de acá? El nervio cigomático, ¿no? Seguimos con lo que es el elevador propio del labio superior. ¿Ya? El elevador propio del labio superior. Este proximalmente se va a insertar en el borde inferior de la fosa orbitaria, ¿no? Del hueso maxilar. Y distalmente va a llegar a lo que es el labio superior para justamente realizar ¿no? la función que tiene su nombre, elevar el labio superior. ¿Quién lo inerva? El nervio cigomático. Seguimos con los siguientes músculos, que es el canino.
Este canino que ven acá se inserta en la fosa canina y en la piel cercana a esta comisura labial. Quien lo va a inervar en sí es el nervio bucal, ¿ya? Nervio bucal, que es un ramo terminal también del facial. Y luego tenemos los cigomáticos. Cigomático menor y cigomático mayor, ¿ya? El cigomático menor, que va arriba, se va a insertar en la cara lateral del malar, ¿ya? Cara lateral del malar. Acuérdate que el malar también se llama cigomático, ¿ya? Cigomático malar. Y va a llegar distalmente al labio superior. Y tenemos el otro que es el cigomático mayor, que también se inserta en la cara lateral del malar y distalmente llega a la comisura labial. Esto es lo que van a hacer es elevar y llevar hacia afuera lo que es la comisura labial. ¿Quién lo inerva? Como su mismo nombre lo dice, los cigomáticos, ¿ya? Nervio cigomático. Y bueno, tenemos acá lo que vendría a ser el risorio, ¿ya? Este se inserta en la fascia masseterina y en la comisura labial. Este es el músculo de la sonrisa, ya se va a encargar de que tú puedas sonreír. ¿Quién lo inerva? El nervio bucal. ¿Ya? Y esta vendría a ser la primera capa de los grupos de los músculos suborbitarios o de la región geniana. Y solamente tenemos a un musculito en la segunda capa, que vendría a ser el músculo buccinador. Este músculo buccinador, sacamos todos los músculos que vimos antes y nos queda este músculo de acá. Se va a insertar en la superficie lateral de lo que vendría a ser las cavidades alveolodentarias, ¿ya? Exactamente a nivel de los molares. También en el ligamento pteriomandibular y sus fibras van a llegar hacia lo que vendría a ser la comisura labial y se van a entrecruzar con lo que es el músculo hemiorbicular superior y hemiorbicular inferior de los labios. ¿Ya? ¿De qué se va a encargar el buccinador? De la función de succión silbido. ¿Ya? El que lo va a inervar es el nervio bucal. Terminamos con ese grupo, ¿no? Y seguimos con el grupo de los periorales, que solamente está uno, que es el músculo orbicular de los labios. En este músculo orbicular de los labios vamos a tener un principal y un accesorio. En el principal tenemos fascículos superior e inferior que se van a unir a nivel de la comisura. Y los accesorios son los que van a formar las comisuras labiales, ¿ya? Este orbicular de los labios en sí se va a encargar de abrir y cerrar tu boca. ¿Quién lo va a inervar? El nervio bucal, ¿ya? Acuérdate, ramo terminal del facial. Y bueno, sigue lo que son los mentonianos, ¿no? Acá tenemos a tres. El primero vendría a ser el músculo triangular, ¿no? Músculo triangular de los labios. Se va a insertar en lo que es la comisura labial y distalmente va a llegar por debajo de la línea oblicua del mandibular, en su cara anterior. Luego tenemos, bueno, en sí se va a encargar de descender la comisura labial, ¿ya? Desciende. Luego tenemos lo que es el cuadrado de la barba, que es este de aquí, que se va a insertar, fíjense, en la piel del labio inferior. Y distalmente va a llegar igual a la línea oblicua mandibular en su tercio medial. Lo que va a hacer es movilizar lateralmente, ¿ya? El labio inferior. Y por último tenemos lo que es la borla del mentón, ¿ya? La borla del mentón. Se inserta en la piel infralabial y distalmente llega a la cara anterior del hueso mandibular. Lo que va a hacer es llevar hacia abajo este labio inferior. Ya. Y en sí, bueno, esos son los 5 grupos. Para un resumen o algo, vamos a hablar de este cuadrito de acá. Es como un pequeño mapa. Entonces, en sí hasta ahorita lo que vimos es esto. Partes blandas, vimos que se dividía en dos, ¿verdad? En lo que era el músculo epicraniano, donde estaba el músculo occipito frontal, ustedes ya saben, una parte occipital y una parte frontal, que lo va a unir, ¿qué cosa? La fascia epicraniana, ¿verdad? Luego tenemos los músculos de la cara, que son 5 grupos, acuérdense. Empezamos con los periorbitarios y palpebrales. Estos periorbitarios y palpebrales se dividen en dos, que son el músculo orbicular de los párpados y el músculo superciliar. Acuérdate que el músculo orbicular de los párpados son 3 fascículos, ¿ya? Son 3 fascículos. En el caso de los nasales tenemos a 4 músculos, ¿no? 4 músculos. Y en el caso de los suborbitarios o de la región geniana, vemos que se está dividiendo en 2 capas, ¿ya? En su primera capa, acá me faltó el risorio, son 6 músculos en su primera capa. Y en la segunda capa está solamente el buccinador, ¿ya? Luego siguen los periorales, que acá está el músculo orbicular de los labios, y sigue lo que es los mentonianos, que son 3 músculos, ¿no? El triangular de los labios, el cuadrado de la barba y la borla del mentón.
¿Ya? Si es posible, si puedes hacer un esquema así para que se te pueda aprender más fácil, bacán, lo haces normal. ¿Ya? Hasta ahí son músculos. Ahora sí, viene la parte que es no complicada, pero bueno, viene la parte que es más ya de venas, nervios, arterias. ¿Ya? Empezamos con lo que es la arteria facial, ¿no? Esta arteria facial, tú sabías de ella porque es una rama de quién? Una rama de la carótida externa, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú que se originaba a nivel de un triángulo, ¿verdad? Cuando vayan estudiando siempre pregúntense esto de acá, o sea, lo que vieron en la parte anterior, ¿ya? Se originaba a nivel de un triángulo, ¿se acuerdan? A nivel del triángulo carotidio, ¿verdad? Entonces, esta arteria facial se va a dirigir en sí hacia lo que vendría a ser el ángulo mandibular, ¿no? Al ángulo mandibular. Va a pasar por lo que es la arteria o el canal de la arteria facial. Recorre en sí todo el borde anterior del músculo macetero y se va a dirigir a lo que es la comisura labial, ¿no? Y finalmente llega en su rama terminal al ángulo del ojo. Ahora, esta arteria facial va a tener, por así decirlo, dos partes. Son como trayectos, ¿no? Un trayecto cervical y va a tener otro trayecto que es un trayecto facial, ¿ya? Pero todas al final van a ser ramas colaterales de la arteria facial. Solamente que unas son ramas cervicales y otras son ramas faciales, ¿ya? Pero todas vienen de la facial, acuérdense. Entonces, empezamos con las ramas cervicales de la arteria facial. ¿Ya, chicos? Empezamos acá. La primera es la arteria palatina inferior, ¿verdad? Esa arteria palatina inferior, o también llamada arteria palatina ascendente, se va a anastomosar con otra arteria, que es la arteria palatina superior, o también es llamada arteria palatina descendente. Esa arteria palatina superior va a ser rama de una arteria, que es la maxilar interna, ¿ya? Acuérdate, la palatina superior o descendente es rama de la maxilar interna y se van a anastomosar con tu palatina inferior o ascendente. Luego sigue otra rama que son las arterias ioideas, ¿ya? Que justamente se va a dirigir hacia la región suprayoidea para irrigar ese nivel. Luego está la arteria glandular, que es esta de acá. Esta arteria glandular lo que va a hacer es irrigar la glándula submaxilar, ¿ya? Y finalmente tenemos esta de acá, que es la arteria submentoniana. Esa arteria submentoniana se va a anastomosar, o sea, se va a unir con varias arterias, ¿ya? Primero, se va a anastomosar con una submentoniana, ¿ok? Pero del mismo lado. Perdón, del lado contralateral. Del lado contralateral. O sea, con la otra submentoniana, ¿ya? Si esta es la del lado derecho, se va a anastomosar con la submentoniana del lado izquierdo. ¿Con quién más se va a anastomosar? Se va a anastomosar con la sublingual, ¿ya? Con una arteria sublingual. Pero esta sí es del mismo lado, ¿ya? De su mismo lado. Y esta arteria sublingual es rama de ¿quién? De la arteria lingual, ¿ya? La sublingual es rama de la lingual. ¿Con quién más se va a anastomosar? Se anastomosa con la miloioidea, ¿ya? Y se anastomosa también con la rama mentoniana, ¿ya? Mentoniana. Tanto la miloioidea como la arteria mentoniana van a provenir de lo que es la arteria dentaria inferior, ¿ya? La dentaria inferior. Ya. Entonces, esta submentoniana, de nuevo, para repasar, se van a somozar ¿con quién? Con la submentoniana del otro lado, o sea, con la contralateral, con la sublingual del mismo lado, que es rama de la arteria lingual, con la miloioidea y con la mentoniana, que ambas son ramas de la dentaria inferior. ¿Ya? Con ella se va a unir. Seguimos con las ramas faciales de la arteria facial. ¿Ya? Vamos a ver que tenemos lo que es la arteria labial inferior. Esta arteria labial inferior se va a anastomosar con la otra arteria labial inferior, ¿ya? O sea, con la otra arteria del otro lado. Luego tenemos la arteria labial superior, que se va a anastomosar con la otra arteria labial superior.
Y también vamos a ver que va a originar como unos ramitos, ¿ya? Origina unos ramos para lo que vendría a ser el subtabique, ¿ya? Se anastomosa con ramos del subtabique. Luego sigue lo que vendría a ser la arteria maceterina, ¿ya? Esta arteria maceterina se va a anastomosar con otra maceterina, pero esta maceterina proviene de otra arteria, que es la arteria maxilar interna. Ya no te vayas a confundir. Una es la maceterina de la facial y otra es la maceterina de la maxilar interna. Entonces, anastomosa con ella. Y tenemos la otra que es la arteria del ala de la nariz. ¿Ya? La arteria del ala de la nariz. Por último, vamos a ver una terminal. La terminal vendría a ser lo que es la arteria angular. ¿Ya? La arteria angular de acá. Que en sí se va a anastomosar con una arteria nasal. Y esta arteria nasal, pongan que es esta, se va a anastomosar con, bueno, proviene en sí de otra arteria, que es la oftálmica, ¿ya? Y esta oftálmica a su vez proviene de otra arteria, que es la carótida interna. Entonces acuérdense, la angular se une ¿con quién? Con la arteria nasal. Y esta arteria nasal es una rama terminal. ¿De quién? De la oftálmica. Y esta oftálmica es rama de la carótida interna. ¿Ya? Rama de la carótida interna. Luego sigue lo que vendría a ser la arteria temporal superficial. A ver, chicos. En este caso, vamos a ver que esta arteria temporal superficial es una rama terminal de la arteria carótida externa. ¿Ya? Es una rama terminal de la carótida externa. La carótida externa se va a dividir en lo que vendría a ser la temporal superficial, ¿ya? Y lo que es la maxilar interna, ¿ya? Se dividen esas dos. Esas son sus dos terminales. Si les preguntan cuáles son las terminales de la arteria carótida externa, ya saben, temporal superficial y la maxilar interna, ¿ya? La maxilar interna se va a dirigir a la profundidad de la cara, ¿ya? La región profunda de la cara. Y la temporal superficial, ¿no? Va a seguir y va a tener colaterales. Vamos a ver que tenemos esta de acá, que vendría a ser la arteria auricular anterior. Esta se va a dirigir a lo que es el pabellón del oído, va a irrigar a esa zona. Luego tenemos otra arteria, que es la arteria articular, que justamente es para la articulación temporomandibular. Luego tenemos esta de aquí, que es la transversa de la cara, que vean que está por debajo del arco cigomático y por arriba de lo que es el conducto excretorio de la glándula parótida. Ya está entre esas dos partes. Luego tenemos lo que es la cigomática, que está por arriba de este arco cigomático. Y finalmente tenemos la temporal profunda posterior, que va a irrigar a la parte profunda posterior del músculo temporal. Para esto, acuérdense que temporal profundas tenemos tres, ¿ya? La posterior pertenece a la temporal superficial, pero la media y la anterior son ramas de la arteria maxilar, ¿ya? Lo vamos a ver todavía después, pero para que vayan entrando en contexto. Entonces, ¿cuáles son las terminales ya de la arteria temporal superficial? Van a ser dos, ¿ya? La arteria frontal y la arteria parietal. En la arteria frontal vamos a ver que se va a unir con su contraparte, ¿ya? Para la irrigación de toda la parte de la región frontal. Y la arteria parietal se va a unir de igual forma con su contraparte para irrigar la parte parietal, la región parietal. Seguimos con más arterias. Chicos, acá sigue lo que es la arteria supraorbitaria. Esta arteria supraorbitaria proviene de lo que vendría a ser la arteria oftálmica, ¿ya? Y arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Ahora, esta arteria supraorbitaria va a ingresar, o va a salir en sí, por lo que vendría a ser el agujero supraorbitario. Y va a salir junto a lo que vendría a ser el nervio supraorbitario, ¿ya? Si hay una supra, hay una sub. Tenemos acá la arteria suborbitaria, vemos que está acá. ¿De dónde proviene esta suborbitaria? De la maxilar interna, ¿ya? Se va a acompañar junto
con vena y nervio, ¿ya? Suborbitario. Y en sí, bueno, como ven que sale por este agujero suborbitario, lo que hace es irrigar esta parte de la cara, que es la región geniana, ¿no? La parte de la mejilla. Tenemos luego la arteria mentoniana, ¿no? Esta arteria mentoniana, fíjense, proviene de lo que es esta de acá, la dentaria inferior, ¿ya? Y va a salir por dónde? Por un agujero que es el agujero mentoniano. Sale con nervio y vena mentoniana. Y por último está la vena facial, ¿ya? Esta vena facial, junto con la vena lingual y lo que es la vena tiroidea superior, van a formar el tronco tirolingo facial, ¿ya? Y este tronco tirolingo facial va a drenar en lo que es la vena yugular interna, ¿ok? En la vena yugular interna. Y acuérdense que esta vena facial, sus colaterales van a recibir el mismo nombre que las colaterales de la arteria facial, ¿ya? Hasta acá no hay dudas, ¿no, chicos? Creo que estoy avanzando muy rápido. ¿Hay alguna duda, algo que quieran que repita? ¿O todo bien? ¿Todo bien, creo? Ya. Ya, chicos, empezamos con lo que vendría a ser inervación. En la inervación de la cara vamos a dividirla en tres partes, ¿ok? Somatomotores, somatosensitivos y vegetativos. Somatomotores va a estar a cargo de lo que es el séptimo nervio craneal, ¿ya? O sea, tu nervio facial, ¿ya? Tu nervio facial. Luego están los somatosensitivos, que es el quinto nervio craneal, ¿ya? O sea, el trigémino. Y el vegetativo va a depender del simpático y del parasimpático. Simpático te vas a acordar de tu cadena simpática cervical y el parasimpático va a depender del del séptimo, noveno y décimo par. ¿Ok? Ahorita vamos a ver lo que vendría a ser el trigémino, una vista en sí general. Tú sabes que este trigémino, por algo tiene este nombre, ¿no? Son tres nervios. Quinto 1, quinto 2, quinto 3, ¿verdad? El primero es quinto 1, también llamado nervio oftálmico, ¿verdad? Este nervio oftálmico va a tener tres ramitas. Nervio frontal, nervio lagrimal, nervio nasal. ¿Ok? Luego vamos a tener lo que es el nervio maxilar, o también llamado quinto 2. Este nervio de acá va a originar lo que vendría a ser el nervio suborbitario. Y este nervio suborbitario va a dejar, por así decirlo, la parte de adentro, va a salir por un agujero, ¿verdad? El agujero suborbitario. Y ya conoce la arteria que vimos, la arteria suborbitaria, bueno, sale igual con este nervio de acá. La arteria suborbitaria sale con este nervio suborbitario. Y tenemos también este mentoniano, ¿verdad? Este nervio mentoniano es rama de ¿quién? Del quinto 3, o también llamado nervio mandibular. Va a inervar toda esta zona, ¿no? La parte del mentón. ¿Sale a través de qué? ¿De qué agujero? Del mentoniano, ¿no? Junto con la arteria mentoniana. Entonces, una vista general. La vamos a ver más a profundidad luego. Luego, para hablar del nervio facial. Este nervio facial, ya, va a tener, por así decirlo, dos como que orígenes, ¿ok? Un origen va a ser el origen real a nivel de la protuberancia del bulbo raquídeo. Y va a haber otro origen que es en sí que va a introducirse por lo que es el CAI, el conducto auditivo interno, ¿ya? Y va a darnos unas ramas. Va a darnos ramas intrapetrosas y va a darnos ramas extrapetrosas. En el caso de las ramas intrapetrosas, vemos que acá que tenemos al nervio del músculo estapedio, ¿ya? Del estapedio. Bueno, acá este musculito del estapedio básicamente es para relajar o facilitar lo que es el cierre de la ventana oval. Y luego tenemos el otro que vendría a ser el nervio cuerda del tímpano. Este nervio cuerda del tímpano, ¿te vas a acordar? Ya te vas a acordar, porque este nervio, sus fibras van a llegar también a una prolongación de este nervio de acá, que es el lingual. ¿Ya? Van a llegar acá. ¿Para qué? Para dar inervación sensorial a los 2/3 del dorso de la lengua. ¿Ya? Por este nervio lingual. Sus fibras llegan hasta acá.
para dar inervación sensorial, acuérdate, a los 2/3 del dorso de la lengua. Y bueno, el petroso superficial también, que se une con el nervio petroso profundo, ya que no lo marcaron acá. Y bueno, tenemos lo que vendrían a ser las ramas extrapetrosas, ya que eso no se ve acá, pero son en sí nervios musculares, o sea, nervios para inervar cada músculo, como es el músculo istiloideo, el vientre posterior del digástrico. También tenemos el nervio auricular posterior, justamente para el músculo auricular posterior, y vamos a tener a ramos anastomóticos o comunicantes con los nervios noveno y décimo, ¿ok? Ahora sí, acuérdate, nervio facial son dos partes, ramas intrapetrosas y ramas extrapetrosas. Ahora, van a tener terminales, que ya las habíamos como que mencionado antes, en la primera parte, ¿no? Tiene lo que es el nervio temporal, que va a inervar lo que es el músculo frontal, al superciliar, al auricular de los párpados y al genioauricular superior, ¿no? Tenemos otro que es el cigomático, que es el músculo de la región nasal y geniana, excepto ¿quién? El canino, el risorio y el buccinador. ¿Por qué? Porque estos justamente van a recibir inervación de lo que es el nervio bucal, ¿ya? Luego sigue lo que es el nervio mandibular marginal, que es para los músculos mentonianos, y el nervio cervical, que es para el músculo platisma mioides. Y bueno, esta es la imagen en sí de lo que vimos acá, solamente que en cara. Ya chicos, ahora este tema de acá. Celda parotidia viene como 3 preguntas, por así decirlo. Ojalá no les venga para poner verdadero, falso, sino que les venga nada más para marcar. Porque si no, en un parcial me acuerdo que vino para poner verdadero, falso, pero tipo no habían opciones, sino que era unas casillas donde ponías verdad y te contaba creo 0.25 puntos, 0. Así. Pero bueno, de ahí lo quitaron, pero no sé si lo vuelvan a poner. Ya bueno chicos, esta es la parotidia, ¿vale? Acá la situación de esta región parotidia va a ser en la parte lateral, ¿no? Vemos acá la parte que la persona está en la parte lateral, vamos a ver que está en la parte superior del cuello, ¿no? Y lo que contiene es esta glándula, ¿no? Que están viendo acá, que debería ser la glándula parótida, ¿no? La glándula parótida. Ahora, esta celda parotidia en sí es una fascia, ¿ya? Una fascia. Es una fascia dependiente de otra fascia, que es la fascia supraioidea. Y esta fascia supraioidea es dependiente de otra fascia, que es la fascia cervical superficial, ya que tú ya la habías visto por cuello. Entonces, vemos que está relacionado con ¿quién? Se relaciona en sí con lo que vendría a ser el músculo macetero, ¿no? Músculo macetero en su borde posterior. Y también se relaciona con lo que vendría a ser el músculo esternocleido mastoideo, ¿verdad? Ahora, fíjense acá. Vamos a ver que esta parte de la celda va a tener paredes, ¿ya? A ustedes les van a preguntar full relaciones de paredes, ¿ya? Vamos a ver lo que es la pared lateral, pared medial, ventral, dorsal, en fin, son como 6 paredes, ¿ya? Y les van a preguntar la relación que tiene esta, o sea, con qué estructura se relacionan, básicamente. Entonces, tenemos acá la pared lateral, y en esta pared lateral, ustedes van a decir que se relaciona ¿con quién? Con el borde anterior del esternocleido mastoideo, ¿verdad? Y con el borde posterior del macetero. Ya está, nada más, acuérdate, pared lateral solamente son esos 2 músculos. Ahora, bueno, eso es lo mismo, solamente que ya en el músculo macetero está acá, ¿no? Toda esta es la parte parotida, y acá está el músculo esternocleido mastoideo, ¿verdad? Vamos con la siguiente pared. Acá, pared medial. Ya, en esta pared medial lo que hay es un espacio. Ya todo este espacio se llama espacio lateral de la faringe. ¿Ya? Espacio lateral de la faringe. Y fíjate acá. Acá está lo que es la apófisis estiloides. ¿Ya? Es un huesito, ¿te acuerdas cuando estudiaste cráneo? Esta apófisis estiloides acá le van a llegar, fíjate, como un ramillete, ¿no? Son músculos. Y son todos los músculos estilos, ¿no? O sea, el estilo ioideo, el estilo faringio y el estilo gloso. Van a estar ahí. Esas estructuras lo que van a hacer es dividir el espacio lateral de la faringe
en dos porciones. Va a haber una porción preestilia y una porción retroestilia, ¿ya? Y cada porción va a contener cosas. Ahora, en el caso de la porción preestilia, vamos a ver que está el músculo pterigoideo interno, ¿no? Este de acá, músculo pterigoideo interno. Vamos a ver que está esto de acá, que es la prolongación faríngea de la glándula parótida, ¿verdad? Esto de rojito que vendría a ser la arteria maxilar y este de acá tu nervio lingual, ¿ya? Nervio lingual. Luego tenemos acá lo que es la porción retroestilia, ¿verdad? Retroestilia. Y acá, ¿qué vamos a ver? Fíjate, hay un montón de amarillo. Entonces, ¿qué cosas son esos de acá? Son pares craneales. Un marifeo, un montón. Ya. Acuérdate, son del par craneal 9 al 12. O sea, son el 9, el 10, el 11 y el 12. Cada vez que estudies pares craneales, acuérdate, pones el número en romano y su nombre, porque te pueden preguntar el nombre en sí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? De rojo está la carótida interna y vemos acá de azulito la vena yugular interna. ¿Ya? Todo eso va en lo que vendría a ser la pared medial. Luego está acá lo que es la pared ventral. Esta pared ventral está relacionada en sí con lo que vendría a ser el músculo macetero y el borde posterior del músculo pterigoideo interno. Y esta parte que ven de amarillo vendría a ser la rama de la mandíbula. ¿Ya? Esta es la pared ventral. La siguiente pared en sí es la pared dorsal, que acá vamos a ver lo que vendría a ser el músculo esternocleidomastoideo, la apófisis mastoides y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ok? Son tres estructuras nada más en la pared dorsal. En la pared inferior vamos a ver una línea, ¿no? Esta línea transversa va a pasar por lo que es el gonio. Y tú ya sabes qué es el gonio, el ángulo mandibular, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esta línea? Va a separar en sí lo que es la glándula parótida de la glándula submaxilar. Nada más. Y bueno, acá no aparece, pero falta lo que vendría a ser la pared superior. Acuérdate que tu pared superior está relacionada con dos cosas. Con lo que es la articulación temporomaxilar y el conducto auditivo externo. ¿Ya? Acuérdate, articulación temporomaxilar y el conducto auditivo externo. Ya, esas son las paredes con las que están relacionados. También te pueden preguntar, bueno, no sé si les han preguntado ya ayer en su pasito, lo que es el contenido, ¿no? El contenido de la celda parótida, A ver, son 8 cosas, ¿ya? Primero, lo principal, la glándula. La glándula parótida, tienes acá el nervio facial, ¿no? La vena yugular externa, tu arteria carótida externa, tu nervio aurículo temporal, tu arteria maxilar interna, pero su parte inicial, y su arteria temporal superficial, la parte inicial. Y por último, lo que es la arteria auricular posterior, ¿ya? La arteria auricular posterior. Ahora, acá, luego, vamos a seguir con lo que vendría a ser en sí la glándula, para acabar con esta parte, ¿ya? Esta glándula, para hablar brevemente de esta glandulita, se encarga de la secreción salival, ¿no? En sí pesa como 30 gramos y en sí tiene una forma prismática triangular. Va a tener una cara ventral, una cara dorsal y una cara lateral. Y si se fijan, tiene lo que es polos, un polo superior y un polo inferior. En el caso del polo superior, vamos a ver que está relacionado con la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo. Justamente esas dos también pertenecen o se relacionan con la pared superior, ¿no? Porque polo superior, pared superior, se parecen. Entonces como que ahí ya tienes dos cosas para que no te memorices tanto. Y en el caso de la inferior, ¿qué es lo que hacía el polo inferior? Va a estar separando lo que es la glándula submaxilar de esta glándula parótida. Nada más. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Acá vamos a ver lo que es el conducto excretorio. Esta cosita de acá. Este conducto excretorio va a tener una longitud de 4 a 5 centímetros y un diámetro de 3 a 4 milímetros. Este conducto excretorio lo que va a hacer, acá va a estar tu músculo buccinador, y lo que va a hacer el conducto es perforarlo. ¿Ya? Lo perfora y va a llegar a nivel del segundo molar, ¿ya? Segundo molar superior.
Esa es la primera parte, ¿ya? Que es regiones superficiales de la cara. ¿Hasta acá alguna duda o algo que quieran que repita o no quedó claro? ¿Todo bien? Parece que sí. Ya, chicos, seguimos entonces. ¿Dónde está? Acá. Ya. Con los compañeros me quedé por aquí, creo. Me faltaba esto. Pero así lo hacemos, ¿ya? A ver. Ya. Regiones profundas de la cara. Chicos, espero que les esté yendo bien en sus cursos. Ya estamos ya nada de parciales. Después de esto, creo que les voy a ir pasando lo que vendría a ser el parcial de ciclos pasados para que ya vayan estudiando, porque ya estamos a 2 semanas, me parece. O 3. No, queda esta, que es la cuarta, quinta, sexta. 3 semanas, 3 semanas, 2 semanas y media por ahí, para que inicien. Ya no se olviden de enviar el consentimiento informado también. Hay un consentimiento que les pide la U para que graben. Ya no lo hagan último minuto, no se vayan a olvidar. Ya, chicos, empezamos con regiones profundas de la cara. Ya, con fe. A ver, esta parte de regiones profundas de la cara vamos a dividirla en 4, ¿ya? Vamos a dividirla en una región temporal, en una región cigomática, maseterina y laterio-palatina maxilar. ¿Ya? Vamos a empezar con la temporal. Entonces, esta región temporal va a tener límites, pues, ¿no? Tenemos un límite proximal que vendría a ser lo que es la línea temporal superior, ¿no? Tenemos también un límite ventral o anterior. Ahora, este límite ventral o anterior, no estoy segura si se ha mantenido así estas estructuras o si le han cambiado el nombre, ¿ya? Pero acá empezamos con lo que vendría a ser la apófisis frontal del cigomático, ¿no? Lo que es la cresta frontal lateral y la cresta temporal superior, ¿ya? Eso es en la parte ventral o anterior de la región temporal. Luego está la parte dorsal, que vendría a ser esta de acá, que es la cresta supramastoidea, ya que está a 6 centímetros de lo que vendría a ser la apófisis mastoides. Distalmente vamos a ver que es un plano que va a pasar por lo que es el arco cigomático, ¿no? Y marca lo que es la cresta infratemporal en su cara interna. Luego vamos a ver una pared medial que está conformada en sí por lo que es el frontal, ¿no? Frontal, lo que es el parietal, el temporal y el ala mayor de lo que es el esfenoides. Como toda región va a tener lo que es un contenido, ¿no? Vamos a ver acá lo que es la fascia del temporal, el músculo temporal, arterias temporales y nervios temporales. Empezando por esta, que es la fascia del músculo temporal. Vamos a ver que tiene una inserción donde en la línea temporal superior, ¿ya? Línea temporal superior. Distalmente va a llegar en el borde superior del arco cigomático. Ahora, en sí, como ven acá, cubre todo el músculo temporal y va a tener un color blanco nacarado, ¿no? Ahora seguimos con lo que es el músculo temporal. Quitamos la fascia y vamos a ver que este músculo tiene fascículos, ¿verdad? Tiene un fascículo que es un fascículo anterior, también llamado vertical, y tiene otro fascículo que es el fascículo posterior, también llamado horizontal. Ambos van a insertarse en lo que es la línea temporal inferior. No se vayan a confundir, no se vayan a confundir. Dice qué cosa, inferior. Y la fascia, ¿dónde se inserta? En la superior, ¿ya? No se vayan a confundir ahí. Distalmente, ¿a dónde va a llegar? Se van a unir mediante un tendón, ¿verdad? Esta parte blanquita. ¿Se unen dónde? En la apófisis coronoides, a nivel del hueso de la mandíbula. ¿Quién va a inervar? El tronco anterior del nervio mandibular. Y la función va a depender de qué fascículo estemos hablando. En el caso del fascículo anterior, lo que va a hacer es elevar la mandíbula, ¿ya? Si eleva tu mandíbula, va a ser considerado un músculo masticador, ¿ya? Músculo masticador.
Pero en cambio esta de acá, lo que va a encargar en sí, es de descender y llevar hacia la parte posterior tu mandíbula. Si lo llevas hacia la parte posterior, hacia atrás, este músculo de acá va a ser un retropulsor, ¿ya? Retropulsor o retrusor. Acuérdate, fascículo anterior es un masticador y el fascículo posterior desciende, la mandíbula lo lleva para atrás, es un retropulsor o retrusor, ¿ya? Seguramente te van a preguntar por, por músculos masticadores, retrusores y así, me parece. Ya bueno, dejamos el músculo y ahora vamos a ver con lo que es la irrigación. Como estamos hablando de temporal, va a ser encargado de los 3 temporales que te dije en un inicio. Ya, primero tenemos lo que es esta, que es la arteria temporal profunda posterior, que ya la habíamos visto. ¿Rama de quién era? De la arteria temporal superficial, ¿verdad? ¿Qué irriga? Justamente va a irrigar la parte profunda posterior. ¿De qué músculo? Del temporal. ¿Ya? Fácil. Tenemos la arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior. Ambas van a ser ramas de ¿quién? De la arteria maxilar. ¿Ya? De la arteria maxilar. La temporal profunda media, ¿qué es lo que hace? Irriga la parte profunda media del músculo temporal y la temporal profunda anterior irriga la parte profunda anterior del músculo temporal. ¿Ya? Observación. Van a tener los mismos nombres, ¿ya? Solamente que van a estar originados de diferentes nervios. El primero es el nervio temporal profundo anterior, ¿verdad? Este nervio temporal profundo anterior, ¿rama de quién va a ser? Es rama del temporo bucal, ¿ok? El temporo bucal en sí se origina en el tronco anterior del nervio mandibular, ¿ya? Se origina en el tronco anterior del nervio mandibular, y acuérdate que el nervio mandibular es el quinto 3. Le sigue lo que es el nervio temporal profundo medio, que es este de acá. Este nervio temporal profundo medio también se origina en el tronco anterior del nervio mandibular o quinto 3. Y seguimos con el nervio temporal profundo posterior, que este nervio se origina en el tronco temporomasseterino, ¿ya? Y este tronco temporomasseterino se origina en el tronco anterior del nervio mandibular o también llamado quinto 3, o sea, todos vienen del nervio mandibular, ¿ya? Del quinto 3. Ya, seguimos con lo que vendría a ser la región cigomática. ¿Ya? Esta región cigomática va a tener límites también, al igual que la región temporal. Vamos a ver acá que tenemos el límite proximal, que vendría a ser el arco cigomático, justamente la parte de la cresta infratemporal. Luego en la parte ventral o anterior vamos a ver que está lo que es la tuberosidad del maxilar. Lateralmente está la cara medial de la rama mandibular, ¿ya? Dorsalmente, por la parte de atrás va a estar en relación con lo que vendría a ser la glándula parótida. Y distalmente va a dar con lo que es el borde inferior de la mandíbula. En la parte medial vamos a ver que está lo que es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y a este nivel va a llegar lo que es el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Ya? ¿Qué contiene lo que es la región cigomática? Va a contener lo que es el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. También vamos a hablar de lo que vendría a ser el quinto 3 y de la arteria maxilar interna con sus dos primeros sectores. Empezamos con la región cigomática, la parte del músculo, ¿ya? Tenemos acá lo que es el músculo pterigoideo lateral. Vemos que este musculito de acá, que es en sí todo este de acá, tiene dos fascículos, ¿verdad? Tiene dos fascículos. Vemos primero lo que es el fascículo superior o fascículo esfenoidal. Vendría a ser todo este de acá, ¿verdad? Ahora, este fascículo superior esfenoidal proximalmente va a llegar a lo que es la ala mayor del esfenoides y cresta infratemporal, y distalmente va a llegar a lo que es el borde anterior del cartílago intraarticular
de una articulación, que es la articulación temporomandibular. ¿De qué se va a encargar este fascículo superior esfenoidal? De la protusión mandibular. ¿Ok? Protusión mandibular. Ahora, este fascículo también lo que se va a encargar es de descender. ¿Ya? Desciende la mandíbula. Luego seguimos con lo que es el fascículo inferior o pterigoideo. De chicos, que es este de acá. Este fascículo inferior o pterigoideo proximalmente se va a insertar a lo que vendría a ser la lámina lateral de la apófisis pterigoides y distalmente va a llegar a la cara interna de lo que es el cuello del cóndilo mandibular. ¿Ya? ¿De qué se va a encargar este músculo? Se va a encargar de llevar la mandíbula hacia atrás y lateralmente. Si la lleva hacia atrás es un retropulsor y si también hace movimientos laterales va a ser llamado también diductor de la mandíbula, ¿ya? Es retropulsor y diductor de la mandíbula. Pero acuérdate que estoy hablando del inferior, mi pulso no da, del inferior o pterigoideo, ¿ya? Y el superior o esfenoidal, ¿ya? Era ¿qué cosa? Hacía protusión y también descendía la mandíbula, ¿ya? No te olvides. Sigue el músculo pterigoideo medial. Vemos que es un músculo cuadrilátero. Va a insertarse proximalmente ¿dónde? En la fosa pterigoidea. Y distalmente lo que va a hacer es llegar a la cara medial de la cara mandibular, ¿no? En una superficie triangular. Esa superficie triangular se encuentra justo por debajo de la espina de Spix, ¿ya? Y del orificio del conducto dentario. ¿Cuál va a ser la función de este músculo pterigoideo medial? Lo que va a hacer es elevar la mandíbula, por lo tanto es un músculo masticador, ¿ya? Músculo masticador. Y el nervio va a ser el nervio pterigoideo medial, ¿ya? Nervio pterigoideo medial. Ya. Vamos a hablar ahora de lo que es el nervio trigémino o el quinto par. ¿Ya? Nervio trigémino quinto par. Este nervio trigémino, para empezar, vamos a ver que se asienta, ¿no? Esto de acá vendría a ser el ganglio de Gasser. Se va a ubicar en lo que es la fosita trigeminal o también llamada de Gasser. Vamos a ver de acá salen tres, pues, ¿no? Tres. Lo que conocemos como quinto 1, quinto 2, quinto 3. ¿Ya? El quinto 1 también es llamado nervio oftálmico, ¿verdad? Este nervio oftálmico vemos que va a dar ramitas, que es la rama frontal, la rama nasal y la rama lagrimal, ¿no? Ahora, ¿por dónde sale, ¿no? Este nervio oftálmico? Es decir, el nervio oftálmico va a ingresar en sí a la cavidad orbitaria a través de algo, ¿no? De un hueco, de una hendidura. Esta va a ser llamada hendidura esfenoidal, ¿ya? Si te preguntan por dónde sale hacia la región o a la cavidad orbitaria el nervio oftálmico, sale por la hendidura esfenoidal, ¿ya? Tu quinto 1. El quinto 2 vendría a ser el nervio maxilar. Este nervio maxilar, ¿por dónde va a llegar a la fosa pterigomaxilar? Por un agujero, ¿verdad? Por el agujero redondo mayor. Y el quinto 3, que vendría a ser tu nervio mandibular, va a llegar a la fosa cigomática a través de un agujero también, que vendría a ser el agujero oval. ¿Ya? Agujero oval. Y dato. Tu nervio mandibular va a estar acompañado de alguien. ¿Ya? Acuérdate, va a estar acompañado de una arteria, que es la arteria meningia menor. ¿Ya? Arteria meningia menor. Seguimos con el nervio mandibular, o quinto 3, que es el nervio del que les iba a hablar. Solamente era una introducción. ¿Ya? Vamos con el nervio mandibular o quinto 3. Va a tener sus colaterales y sus raíces, pues, ¿no? En el caso de las raíces vemos que hay una raíz motora, que si se dan cuenta es ¿no? Esta parte de acá. Si se dan cuenta es más delgada y se origina en los núcleos motores del quinto par, ¿no? Quinto nervio craneal. Y tenemos otra que es más gruesa, ¿no? Que vendría a ser la raíz sensitiva, que es gruesa y se origina como una prolongación de lo que es el ganglio de Gasser.
Justamente las colaterales de este nervio mandibular van a ser 3, ¿ya? Tenemos primero a lo que es el recurrente meningio. Este nervio recurrente meningio va a ingresar por lo que es el agujero redondo menor. Acuérdense que el agujero redondo menor también es llamado agujero espinoso, ¿ya? ¿Y con quién va a estar acompañado este nervio? Con la arteria meningia media, ¿ya? Luego tenemos a otro nervio que es el nervio pterigoideo medial, que justamente es ¿para qué músculo? Para el músculo pterigoideo medial, ¿ya? Y tenemos otro que es el gangliótico, ¿ya? El gangliótico en sí lo que hace es que se dirige a la caja del tímpano, ¿no? Tiene una ramita que se dirige a la caja del tímpano para inervar a lo que es el músculo del martillo, ¿ya? Al músculo del martillo. Ya. ¿Cuáles van a ser los ramos terminales del nervio mandibular? El nervio mandibular va a tener como ramos terminales a troncos, ¿ya? Un tronco anterior y un tronco posterior. En el caso del tronco anterior, vamos a tener primero a lo que es el nervio temporobucal. Ya les había hablado de este de acá, y ustedes ya conocían a este y a este. Este nervio temporobucal va a emerger entre dos fascículos, entre el fascículo entre los dos fascículos del pterigoideo lateral. ¿Ya? Emerge entre los dos fascículos del pterigoideo lateral. Y vamos a ver que tiene la primera rama, que es el nervio temporal profundo anterior. Vemos que este va a tener un trayecto ascendente, ¿no? Y va a dar inervación ¿a qué cosa? A la parte profunda anterior del músculo temporal. ¿Ya? Profunda anterior. Y luego tenemos otra que vendría a ser el nervio bucal. Este nervio bucal tiene un trayecto descendente, ¿no? Y anterior, se va hacia la parte anterior. Vemos que se va a acompañar con lo que es la arteria bucal y se va a dirigir hacia el músculo buccinador, ¿ya? Pero ojo, no lo va a inervar. Lo que va a hacer es simplemente atravesarlo, ponte acá está, ¿no? Acá está tu buccinador, lo atraviesa y lo que hace este nervio bucal es llegar a la mucosa, ¿ya? A la mucosa oral y va a dar inervación a lo que es el carrillo. Tenemos el segundo nervio, que es el nervio temporal profundo medio. Este es inconstante, puede que esté, puede que no. En este caso acá está. Este nervio temporal profundo medio lo que va a hacer es tener un trayecto ascendente, va a dirigirse hacia la parte de arriba para perforar lo que es el músculo y la fascia del temporal. Y va a dar inervación a lo que es la parte profunda media del músculo temporal. Y luego tenemos al tercer nervio, que es el temporomaceterino, ¿no? Que es este de acá. El nervio temporomaceterino va a tener dos ramas, ¿no? El temporal profundo posterior y el maceterino. En el caso del temporal profundo posterior, va a tener un trayecto ascendente, ¿ya? Va a tener un trayecto ascendente. Y lo que va a hacer es perforar la fascia y músculo temporal para dar inervación de lo que es la parte profunda posterior del temporal, ¿ya? En el caso del maceterino, vamos a ver que tiene un trayecto descendente y lo va a acompañar lo que es la arteria maceterina. ¿Por qué? Porque se va a dirigir a lo que es, ustedes saben que en la parte de la rama de la mandíbula hay como una escotadura, ¿no? Ya bueno, se dirige, pasa por esa escotadura y se dirige a lo que es el músculo macetero, que está a este nivel, pues, ¿no? Y le da inervación. Y bueno, tenemos lo que es el pterigoideo lateral, el nervio pterigoideo lateral, que vendría a ser este de acá. Fíjense que le va a dar inervación al pterigoideo lateral, ¿ya? Al pterigoideo lateral. Ya, eso es todo tronco anterior. Ahora, tronco posterior son estos tres de acá. Fíjense, tenemos lo que primero es el nervio aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal que está acá, ¿ya? Es un ramo sensitivo, ¿ya? Es un ramo sensitivo y se va a introducir a lo que es la celda parotidia. O sea, va a irse ¿no? Para arriba. Y se acompaña con una arteria, con la arteria temporal superficial. Acuérdate, nervio auricular temporal se acompaña con lo que es la arteria temporal superficial, ¿ya?
Este nervio auriculotemporal va a dividirse en dos ramitos, ¿no? En la auricular anterior y en los cutáneos. En el caso del auricular anterior, vamos a ver que inerva lo que es parte del pabellón auricular. Y en la parte de los cutáneos, ¿no? Nervios cutáneos da inervación sensitiva a lo que es la región temporal, ¿ya? Y bueno, hay otro nervio que no lo mencioné acá, pero es un nervio articular, ¿ya? Lo agregan acá. Nervio articular. Este nervio articular lo que va a hacer es darle inervación a la articulación temporomandibular. Bien. En sí, la función de este nervio auriculotemporal va a ser la secreción. ¿Ya? Acuérdate, la secreción salival de la glándula parótida. Luego seguimos con lo que es el nervio dentario inferior, que es este nervio de acá, ¿ya? Este nervio dentario inferior tiene un trayecto descendente, ¿verdad? Y fíjense que antes de llegar al conducto dentario o introducirse en sí al conducto dentario, va a emitir lo que es un nervio miloioideo, ¿ya? Son ramas colaterales en sí, ¿ya? Para el músculo miloioideo, también para el vientre anterior del digástrico, ¿no? Y finalmente, vemos que tiene una terminal, que es el mentoniano. Y este mentoniano va a salir por el agujero mentoniano, junto con la arteria mentoniana, ¿ya? Ahora, tenemos también lo que es el nervio lingual. Este nervio lingual les había mencionado cuando vimos lo que vendría a ser el nervio facial, las ramas intrapetrosas. Les dije que había un nervio llamado cuerda del tímpano, ¿no? Ya entonces, este nervio lingual se une con los ramos, son como unos fascículos de la cuerda del tímpano, y lo que va a hacer es darle inervación sensitiva a los 2/3 anteriores del dorso de la lengua, ¿ya? Entonces, terminamos con lo que es el quinto 3 y vamos a hablar ahora de lo que es el gangliótico, ¿ya? El gangliótico, que es la cosita que está acá, este gangliótico está ubicado en la fosa cigomática, ¿verdad? Es un ganglio parasimpático que es anexo, o sea, está conectado a lo que es el nervio mandibular o quinto 3. Ahora, este ganglio va a tener aferencias y eferencias. Acuérdate que aferencias es todo lo que va a llegar, todo lo que va a arribar. Eferencias son todo lo que voy a enviar, ¿ya? Acuérdate, A de arribar, E de enviar, eferencias, aferencias, ya. Con eso dicho, vamos a ver lo que son las raíces o aferencias. Son 3, ¿ya? Tenemos lo que es la parasimpática motora. Esta parasimpática motora lo que hace es, procede del nervio timpanal. Y este nervio timpanal es rama ¿de quién? Del nervio glosofaringio, ¿ya? Tu nervio glosofaringio, acuérdate que también es llamado el noveno nervio craneal, ¿ya? El noveno par. Luego está la raíz visceromotora. Esta procede del nervio pterigoideo medial, que es un ramo colateral del mandibular. Y por último tenemos la simpática, que en sí procede del ganglio simpático cervical superior, ¿ya? A su vez, estas fibras también, acuérdate que se va como que a incorporar a la arteria carótida externa, ¿ya? Y a la maxilar interna y meningia media, para llegar a lo que es el gangliótico. En el caso de las eferencias, ¿ya? En las eferencias vamos a ver 4. Van a salir fibras postganglionares parasimpáticas. Y estas son, primero, el nervio aurículo-temporal, que las eferencias de estas van a ingresar a la glándula parótida, ¿ya? Van a dirigirse a lo que es la glándula parótida. Y luego tenemos lo que es la pterigoideo medial, ¿no? El nervio peristafilino externo y el nervio músculo martillo. ¿Ya? Son 4 eferencias. Ya. Luego está la otra región, que es una región maceterina. Acá lo que vamos a tener es al músculo macetero, ¿verdad? Este músculo macetero es un músculo masticador también, ¿ya? Vemos que tiene 2 fascículos. El primero vendría a ser el fascículo superficial, ¿verdad? Y el otro es el fascículo profundo. En el caso de la inserción proximal, vemos que se inserta en lo que es el arco cigomático, en su borde inferior,
y distalmente va a llegar a lo que es la cara lateral de la rama mandibular, solamente que el superficial va a estar en la parte proximal y el distal va a estar en el profundo, me cruzo, en la acá que vendría a ser el fascículo superficial, se inserta en la parte distal, o sea, llega a la parte distal. Y lo que vendría a ser el fascículo profundo va a llegar a lo que es la parte proximal. Así, ¿ya? ¿Qué va a hacer este músculo? Como les dije, lo que hace es elevar la mandíbula. Si eleva la mandíbula, ¿qué músculo es? Músculo tipo masticador, ¿ya? ¿Quién lo inerva? El nervio masseterino. Ya, bueno, este es un resumen básicamente de qué es lo que hace los músculos. Capaz les preguntan, ¿pertenece al grupo de los elevadores o masticadores? ¿Pertenece al grupo de los depresores? ¿Pertenece a los propulsores de la mandíbula, retropulsores, a los deductores? ¿Ya? Se los puse en un esquema. Igual revísenlo con el audio del doctor para que puedan asegurarse. ¿Ya? Y esa es la parte que no había avanzado con los otros chicos. Pero como les digo, falta como que 5 diapos, me parece. Ya esta parte es full nervio y full arteria. ¿Ya? Full nervio y full arteria. A ver, vamos a empezar. Ya. Es la última parte porque es la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? Esta fosa pterigomaxilar forma una pirámide, ¿ya? Donde vas a tener una base proximal y un vértice que es distal. Entonces vamos a tener límites, ¿no? Tenemos primero un límite ventral que vendría a ser la tuberosidad del maxilar. Tenemos también un límite dorsal, que es la parte anterior de la apófisis pterigoides del efenoides, ¿ya? Tenemos uno medial, que es la lámina vertical del hueso palatino. Uno lateral, ¿ya? Que, bueno, no se ve acá, que es fácil de comunicar libremente a lo que es la fosa cigomática. O sea, por la parte lateral se comunica con la fosa cigomática. Una base, ¿no? Que representa el cuerpo del esfenoides y la apófisis orbitaria del hueso palatino, y un vértice, que es la confluencia de la tuberosidad maxilar con la apófisis pterigoides. ¿Ya? Esos son los límites. Ahora, comunicaciones. Esto fijo viene, chicos. ¿Ya? Comunicaciones con otras regiones va a venir. Entonces, son como 6, me parece. Son 6, ¿no? Sí. ¿Ya? Empezando con esta de acá. Tenemos primero lo que es la fosa craneal media. No, esto va a servir porque como ya has repasado tu parte de cabeza ósea, entonces ya. Por eso le dije que la parte de cabeza ósea es fundamental que se la graben, porque a partir de eso es como que se va a relacionar un montón. ¿Ya? Entonces tenemos acá comunicación con la fosa craneal media. ¿Con qué estructura se va a relacionar la fosa pterigomaxilar con la fosa craneal media? ¿Ya? Se va a relacionar con el agujero redondo mayor. ¿Y con quién más? Con el conducto vidiano. ¿Ya? Estos lo que van a hacer es llegar a la parte posterior de la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? Esos dos, nada más. Seguimos. Comunicaciones a nivel de las fosas orbitarias. Vemos que está solamente la hendidura esfenomaxilar. ¿Qué va a hacer esta hendidura esfenomaxilar? Va a comunicar lo que es la parte superior de la pared anterior de la fosa pterigomaxilar con el piso de la fosa orbitaria. ¿Ya? Seguimos acá, con la otra comunicación, que son las fosas nasales. Acá vamos a ver lo que es el agujero esfenopalatino. En este agujero esfenopalatino va a discurrir lo que es la arteria esfenopalatina y los nervios nasales. Y también va a comunicar con la cara medial de la fosa pterigomaxilar. ¿Ya? Tenemos la fosa oral, que acá vamos a encontrar solamente lo que es el agujero palatino mayor. Y en este agujero palatino mayor, lo que va a hacer es discurrir vasos y nervios palatino mayores. ¿Ya? Luego está lo que es la fosa cigomática, donde vamos a encontrar la fisura pterigomaxilar, que por acá van a discurrir lo que son los vasos maxilares internos, ¿ya? Va a ser dada por lo que es la tuberosidad del maxilar con la apófisis pterigoides.
Y ya por último lo que es la nasofaringe, ¿no? Acá está lo que es el agujero pterigopalatino. Acá en sí vemos que el conducto pterigopalatino va a desembocar en la pared posterior de la fosa pterigomaxilar y que va a atravesar por acá vasos y nervios pterigopalatinos. Ahora, acuérdate, el nervio pterigopalatino también se le conoce como nervio faringio de Buck, ¿ya? Nervio faringio de Buck. Ya chicos, seguimos acá. Entonces el contenido va a ser tres cosas. El nervio maxilar o quinto 2, el ganglio esfenopalatino y la arteria maxilar interna. ¿Ya? Ya habíamos hablado del quinto 3, ¿no? Ahora vamos a hablar del quinto 2, que vendría a ser el nervio maxilar, ¿no? Entonces, ya. El nervio maxilar va a ser un nervio sensitivo, ¿no? Nervio sensitivo que se va a originar, ¿dónde? En el ganglio trigeminal, ¿no? O ganglio de Gasa. Este va a abandonar lo que es la fosa craneal media por medio de un agujero, ¿se acuerdan? Del agujero redondo mayor. Abandona la fosa craneal media y va a llegar a lo que es la fosa pterigomaxilar, ¿ya? ¿A través de qué? De su pared posterior. Y se va a ubicar en lo que es la fosa pterigomaxilar y va a abandonar esta fosa a través de otra hendidura, que es la hendidura esfenomaxilar. Entonces, la abandona y luego se ubica en lo que vendría a ser el canal y luego llamado también conducto suborbitario, ¿ya? Canal y conducto suborbitario. Ahora, este quinto 2 o nervio maxilar va a tener colaterales, ¿no? Va a tener colaterales. Tenemos acá primero que están los nervios ganglionares. Estos nervios ganglionares, que vemos que están por acá, van a ser en número de 2 y van a, si se dan cuenta, tener un trayecto descendente, ¿no? Van a representar lo que son las raíces sensitivas del ganglio esfenopalatino, que es un ganglio anexo, ¿ya? Ahora, vemos otra, que es el nervio cigomático, ¿ya? Este nervio cigomático, o también llamado orbitario, va a tener una dirección anterior, ¿no? Y lo que hace es ingresar a la fosa orbitaria a través de una hendidura, que es la hendidura esfenomaxilar, ¿verdad? Esfenomaxilar. Y justamente en esta fosa, ¿no? Fosa orbitaria se va a dividir en dos ramos. En un ramo, que es el nervio cigomático temporal, ¿verdad? Este de acá, nervio cigomático temporal, y el nervio cigomático facial, ¿ya? En dos. Todos estos dos nervios, acuérdense que van a transitar por lo que es la pared lateral de la cavidad orbitaria. Ahora, si hablamos del nervio cigomático temporal, el que está acá arriba, vamos a ver que se va a anastomosar con un nervio lagrimal. Fíjense, aquí, ¿no? Con una ramita que es el nervio lagrimal. Y este nervio lagrimal proviene ¿de quién? Del oftálmico, ¿ya? Del nervio oftálmico, el quinto 1. Ya se anastomosa con esto. Y luego va a atravesar un orificio para llegar a lo que es la fosa temporal, ya ubicado en lo que es la apófisis frontal u orbitaria de lo que vendría a ser el hueso cigomático, ya, a este nivel. Luego vamos a ver lo que es el nervio cigomático facial, lo de abajito, que en sí tiene un trayecto anterior y va a atravesar lo que es el agujero cigomático facial. Acuérdense que el agujero cigomático facial estaba ¿en qué nivel? En lo que es la cara lateral del hueso cigomático o hueso malar, ¿verdad? Y bueno, va a llegar a la parte de la región, de la región cigomática y va a dar la inervación sensitiva, pues, ¿no? Ya, seguimos. Aquí tenemos ya el último colateral que vendría a ser el nervio dentario postero superior, que es este de acá. Vean, tiene un trayecto descendente, ¿verdad? Y abandona lo que es la fosa pterigomaxilar a través de una fisura, que es la fisura pterigomaxilar, ¿ya? Y llega a la fosa cigomática. A este nivel se va a dividir en dos ramitos. Vemos que se divide en un ramo lateral y en un ramo
medial. El ramo lateral ya va a atravesar lo que, bueno, en sí va a inervar la parte de acá arriba, que es mucosa y carrillo. Y el ramo medial, lo que hace es atravesar un orificio, que es el orificio dentario posterior, e inerva lo que son molares, ¿ya? Molares y el seno maxilar. ¿Y cuál va a ser el terminal? ¿Cuál va a ser el ramo terminal del quinto 2? El nervio suborbitario, ¿ya? Vemos que este nervio suborbitario que está acá tiene un trayecto anterior, ¿no? Abandona la fosa pterigomaxilar a través de lo que vendría a ser la hendidura maxilar, ¿no? Y bueno, luego pasa por el canal, agujero suborbitario, y emerge en la región de la cara a través de lo que vendría a ser el agujero suborbitario, ¿no? Acuérdate que sale junto con la arteria suborbitaria. Y bueno, este ramo terminal va a darnos colaterales, ¿no? Va a darnos colaterales. Fíjense, tenemos lo que es el primero ramo colateral, que es el nervio dentario medio superior, que es este. Este es inconstante, puede que esté, puede que no. Este lo que va a hacer es darle inervación a los premolares y al seno maxilar, ¿ya? Lo que hace es participar, fíjense acá, en lo que es el plexo dentario superior. Forma parte del plexo dentario superior. Luego está lo que es el dentario anterosuperior, ya que es este de acá, que vamos a ver que va a dar inervación a lo que son los incisivos, ¿ya? Y al canino, incisivos y canino. Y también inerva lo que es el seno maxilar y participa también en lo que es el plexo dentario superior. Luego tenemos las terminales del suborbitario, que son los nervios palpebrales, los nervios nasales y los nervios labiales superiores, ¿verdad? Vamos a ver que los palpebrales, como su nombre lo dice, inerva al párpado, a la piel del párpado inferior. Luego están los nasales, que lo que hacen es darle inervación a la región lateral de la nariz, ¿no? Ven que se va para la parte de la región lateral de la nariz, y también la parte del tabique nasal, ¿ya? Y luego está esta, que son las labiales superiores, que justamente van a inervar lo que es la parte de la mejilla y el labio superior, y parte de la mucosa oral, ¿ya? Parece que acá acabó esto. Y seguimos con el ganglio. Créame que donde van a volar es en la arteria, en la arteria maxilar interna. Ya, bueno, sigamos. Lo que es el ganglio esfenopalatino, ¿ya? Este ganglio esfenopalatino también es llamado ganglio pterigomaxilar, ¿ya? Pterigomaxilar. Ahora, este ganglio, acuérdense que se ubica por debajo del nervio maxilar, fíjense, del nervio maxilar, está justo abajito. Y va a tener aferencias, pues, ¿no? Tiene aferencias y eferencias. En el caso de la aferencia, vemos que está acá lo que es el nervio petroso superficial, ¿verdad? Este nervio petroso superficial se va a originar en lo que es el núcleo lácrimo-muconasal. Y este núcleo lácrimo-muconasal está ubicado en lo que es la protuberancia anular. ¿Ya? Luego vamos a ver a lo que vendría a ser el nervio petroso profundo, que está acá. En sí, este nervio se une con el nervio petroso superficial, ¿ya? El nervio petroso profundo se une con el petroso superficial y va a originar lo que es el nervio vidiano, ¿ya? El nervio vidiano. Y el nervio vidiano vemos que transcurre por lo que es el conducto vidiano, como parte del van vidiano, y llega a lo que es el ganglio esfenopalatino. Y bueno, siguen los ganglionares, ¿no? Que son ramos del nervio maxilar. Acuérdate que aferencia es todo lo que va a arribar, o sea, todo lo que va a llegar, ¿no? Todo llega acá, a este ganglio esfenopalatino. Luego siguen las eferencias, ¿no? O sea, todo lo que el ganglio esfenopalatino va a enviar. Que acá están los nervios orbitarios, ¿no? Estos de acá. Estos nervios son pequeños y llegan en sí a la cavidad orbitaria, ¿no? A través de una hendidura que es la esfena maxilar. Lo que van a hacer es inervar lo que es la piel del párpado inferior. Seguimos con los nervios palatinos. Vemos que está aquí. Y se divide en uno mayor y menor, ¿verdad? En uno mayor y menor.
Y bueno, luego vamos a tener a lo que son los nervios nasales. Ya, acá. Nervios nasales, que son 7, aproximadamente son 7. Ya, ¿dónde está? Bueno, son ramitas, ya son 7. Y lo que hacen es abandonar la fosa pterigomaxilar a través de un agujero, que es el agujero esfenopalatino, y van a llegar a lo que son las fosas nasales, ¿ya? Van a tener 3 ramitas que vendrían a ser el nervio postero superior lateral y el nervio postero superior medial, ¿ya? En el caso de las laterales, ingresan por la parte superior de lo que es el cornete superior y medio y van a darle inervación a esa parte de la mucosa. Y en el caso del postero supero medial, lo que va a hacer es ir por el techo de la cavidad nasal y llegan al tabique nasal para inervar a esa zona. ¿Ya? Y luego tenemos al naso palatino, ¿ya? Este naso palatino lo que hace es inervar la mucosa, ¿no? Inerva la mucosa, la encía, las glándulas adyacentes y también inerva los incisivos. ¿Ya? Este nasopalatino se anastomosa con el nervio palatino mayor, ¿ya? A nivel de los incisivos. Y tenemos el faringio de Bock, ¿ya? Este nervio faringio de Bock, o también llamado, acuérdate, nervio pterigopalatino, va a presentar una dirección posterior, ¿ya? Por la parte de atrás. Va a abandonar la fosa pterigomaxilar a través de un conducto pterigopalatino, ¿ya? Y lo que hace es emerger por un orificio pterigopalatino y va a inervar lo que es la mucosa y glándula de la rinofaringe. ¿Ya? Y eso es así todo el resumen de todas las eferencias del ganglio esfenopalatino. Ya, para terminar ahora sí. Las arterias. La arteria maxilar interna, chicos, se va a dividir en 3 porciones. Créame, acá vas a tener que hacer un cuadro porque son como 15 arterias, ¿ya? A ver, empezamos con la primera porción, que es la porción proximal la mandibular. En sí, la arteria maxilar interna, acuérdense que es un ramo terminal de ¿quién? De la carótida externa. ¿Quiénes eran los ramos terminales de la carótida externa? La maxilar interna y la temporal superficial, ¿ya? Si les preguntan por el origen, van a decir, ok, se origina en lo que vendría a ser la parte posterior del cuello del cóndilo mandibular, ¿ok? Ahora, vamos a ver primero la primera porción, que vendría a ser la porción proximal o mandibular. Son 5, ¿ya? Empezamos con esta de aquí, que es la arteria auricular profunda, ¿ya? Esta se va a originar dentro de ¿dónde? De la celda parótida, ¿ya? Y lo que va a hacer es irrigar la articulación temporomandibular, ¿ya? Y va a dar ramas para lo que es el CAE, el conducto auditivo externo, y la cara lateral de la membrana timpánica, ¿ya? Seguimos con la segunda arteria que vemos acá, que es la arteria timpánica anterior. Esta arteria timpánica anterior vemos que tiene una rama, bueno, es una rama ascendente, tiene un trayecto ascendente, y lo que va a hacer es dirigirse a la cisura de Glaser, ¿ya? Va a ingresar a lo que es la caja del tímpano, y va a darle irrigación a la mucosa de su pared lateral y anterior, ¿ya? Luego tenemos esta de acá, que es la arteria dentaria inferior. Tiene un trayecto descendente. Y ven que se dirige hacia un orificio del conducto dentario. Ahora, esta arteria dentaria inferior va a tener 4 colaterales, ¿ya? La dentaria inferior tiene 4 colaterales. Una es la arteria miloioidea, ¿ya? Miloioidea. La otra es la arteria molar, que son para las molares, las arterias premolares y las arterias de los caninos, ¿ya? Esas 4 pertenecen a lo que es la arteria dentaria inferior. Luego tiene lo que vendría a ser la terminal de la dentaria inferior, que es la arteria incisiva, y la arteria mentoniana, ¿ya? Esta dentaria inferior tiene tiene 2 terminales, que son las incisivas y las mentonianas. Tú ya sabes que la mentoniana, por donde atraviesa, por el agujero,
mentoniano, junto con el nervio, ¿ya? Luego sigue esta arteria, que es la arteria meningia media, que es esta de acá, ¿no? Esta arteria meningia media también va a tener colaterales, que es la arteria ganglionar, la arteria petrosa, la arteria timpánica superior y las ramas temporales, ¿ya? Y por último, en el caso de la arteria meningia media, sus dos terminales van a ser una arteria anterior y una arteria posterior, ¿ya? Que es justamente es para irrigar lo que son las meninges, ¿ya? Va a dirigirse hacia adentro, irriga las meninges. Y por último, esta arteria meningia menor. Esta arteria meningia menor tiene una rama ascendente. Acuérdate que va a atravesar lo que es el agujero oval, ¿ya? ¿Con quién va a acompañarse la arteria meningia menor? Te lo dije al inicio, que era con el nervio mandibular, ¿verdad? El nervio mandibular para llegar a lo que es la fosa craneal media. Y bueno, va a tener unos ramos musculares que son colaterales, justamente para el músculo pterigoideo medial y lateral, ¿ya? Y también para el periestafilino externo o lateral. Y por último tiene una terminal, esta meningia menor, ¿ya? Que en sí da irrigación a lo que es la meninge. En el caso de la porción media o pterigoidea, también vamos a tener 5, ¿ya? Vamos a ver acá lo que es la arteria maceterina, ¿no? Esa arteria maceterina vemos que tiene un trayecto que va a ser descendente y lo que hace es cruzar fíjense, cruza la escotadura mandibular. Acuérdense que esa es la mandíbula, solamente que la han cortado, ¿no? Y la acompaña aquí en el nervio maceterino. Lo que va a dar, como su mismo nombre lo dice, va a darle irrigación a lo que es el músculo macetero, ¿no? Luego tenemos otra que es esta, la temporal profunda media, que es la que, ¿no? La que les había dicho. Acuérdense que son 3 temporales, una pertenece a la temporal superficial y las otras 2 pertenecen a esta maxilar interna. Entonces, esta es la temporal profunda media, que es una rama ascendente, que acuérdense que irriga también el músculo temporal, en su parte profunda media. Luego está la arteria pterigoidea, pterigoidea en sí que da irrigación al músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Y también puede dar irrigación a lo que es el músculo pterigoideo medial. Luego está esta de acá, que es la arteria temporal profunda anterior, que justamente va a tener una dirección ascendente. ¿Para qué? Para irrigar al músculo temporal, en su parte profunda anterior. Y la arteria bucal, ¿no? Que es una rama descendente que se va a acompañar ¿con qué nervio? Con el bucal, ¿no? Van a discurrir entre lo que es el músculo temporal y el fascículo inferior del músculo pterigoideo lateral, ¿no? Para dirigirse a lo que es el músculo buccinador, ¿no? Y bueno, va a irrigar lo que es la piel de la mejilla también. Y bueno, esta última parte que es la porción distal o también llamada porción pterigomaxilar, ¿no? Donde vamos a encontrar a la arteria palatina mayor, que es esta de acá. Vemos que, ya, acuérdense acá que, bueno, no sé cómo les van a preguntar, pero recibe 3 nombres, es arteria palatina mayor, ¿ya? Arteria palatina mayor, arteria palatina superior, o también es llamada arteria palatina descendente, ¿ya? Sé que son muchos nombres, pero no sé cómo le van a tomar. Acuérdense, mayor, superior o descendente. Acuérdate que esta arteria palatina mayor o superior se iba a anastomosar con otra arteria, ¿verdad? Se anastomosaba con la arteria nasopalatina, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Vemos que esta arteria palatina mayor también ya va a tener unas palatinas menores. Y estas arterias palatinas menores en sí se acompañan de nervios palatinos menores. Luego tenemos otra que es la alveolar o dentaria postero superior, que es esta de acá. Esta es, vamos a ver que va a emitir ramas que se van a introducir por conductos dentarios, ¿ya? Y lo que hace es dar irrigación a los molares, a los premolares y a lo que es la mucosa del seno maxilar, ¿ya? Luego tenemos esta de acá que se dirige a la órbita, es la arteria suborbitaria. Atraviesa lo que es la hendidura esfenomaxilar, ¿ya? Y lo que hace es discurrir por el conducto suborbitario y emerge en la cara a nivel del orificio suborbitario. Acuérdate que de la suborbitaria
van a tener dos colaterales, que es la dentaria media superior y la dentaria antero superior. Y la terminal de esa suborbitaria es la arteria suborbitaria, recibe el mismo nombre. Luego tenemos estas dos últimas, que ya es la pterigo-palatina, o también llamada faringea superior. ¿Ya? Lo que va a hacer es emerger por el agujero pterigo-palatino y va a llegar a lo que es la parte superior de la faringe, ¿ya? Y se van a somozar con una faringea inferior para darle irrigación a ese nivel. Y por último tenemos esta, la vidiana, que es esta de acá. Esta vidiana lo que va a hacer es introducirse por lo que es el conducto vidiano. Y se va a acompañar con lo que es el nervio vidiano. ¿Ya? Lo que hace es darle irrigación a lo que es la mucosa de la rinofaringe. Y bueno. La terminal en sí de la maxilar interna, no lo puse acá. No sé si lo puse acá. Ya, bueno, la terminal de la maxilar interna es la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Y acuérdense que esa arteria esfenopalatina tiene dos colaterales, una lateral y una medial. Y la terminal de la esfenopalatina vendría a ser la nasopalatina. ¿Ya? Este más o menos es un esquema de lo que vendría a irrigar cada una de las arterias. Apréndanse bastante primero la porción y luego qué arterias pertenecen a esa porción eh, antes de memorizarse o estudiar la parte de qué cosa irriga. Primero apréndanse porción y arterias, porción y arterias, porción y arterias. Luego ya, cuando ya se saben los nombres bien de estas arterias, ya saben diferenciarlas, ahí recién empiecen a decir qué cosa irriga cada arteria, ¿ya? O con qué nervio se acompaña, o por qué agujero atraviesa, y así. ¿Ya? Esta partecita es un poco más densa, son full arterias y nervios, chicos. ¿Ya? Vamos a terminar acá el esto. Ups. Ya.